Bueno, continuamos. Hemos venido anunciando, y lo habrán escuchado tanto en radio como en nuestra página de Facebook, que hoy vamos a hablar de niños y de adolescentes. Y a veces nos hace un poco complicado como padres o como tutores enfrentarnos a situaciones que creemos que solo nos afectan a nosotros, pero no, afectan a muchas más familias. Paula Suárez, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Paula es miembro de Positivando, Gabinete Psicopedagógico. ¿Son muchos los problemas de los padres, de los tutores, en relación con sus hijos? Son muchos y muy variados. Pero se pueden solucionar. Se pueden solucionar. Yo, como digo yo, desde la educación, realmente todo tiene solución. Y cuanto antes atajemos los problemas que nos surgen pues, con nuestros hijos en su educación o en su crianza, pues más rápido se van a solucionar. Bueno, es un mensaje muy bueno, el que se puede solucionar y sobre todo el pedir ayuda lo antes posible, no dejarlo ir, porque cuanto antes se tomen las medidas, antes obtendremos la solución. Exacto. Hay veces que los padres llamamos un poco desesperados. Desesperados, sí. Normalmente las actuaciones, ¿no? Yo llevo 3 años con Positivando y ya con experiencia en intervención desde hace 18, sí, que trabajaba en centros de menores, y realmente se ve que cuando llegan el problema es tarde ya. Claro. Es tarde porque se podía haber intervenido mucho antes y con pautas muy sencillas, porque la educación es muy sencilla cuando lo vemos desde fuera. Amiga, desde claro. dentro, claro, al final las emociones pues irrumpen mucho en nuestras tomas de decisiones y a veces pues actuamos mal pensando que es lo mejor que podíamos hacer, ¿no? Y al final hablo de prevención siempre. Yo siempre digo, si nos informamos, muy bien. igual que nos informamos para otros temas que atañen pues, en nuestra vida personal o profesional, pues al final vamos a saber tomar decisiones. Entonces yo como pedagoga siempre digo, ven e infórmate. Luego a partir de ahí, si te gusta lo que escuchas o crees que te podemos ayudar o ahí es necesario intervenir más, pues nos ponemos a ello. Pero a veces con una sesión y con una conversación se minimizan muchísimos conflictos a largo plazo aparte. Fantástico. Bueno, ¿de qué tipo de trastornos o de trastornos de conducta estaríamos hablando? Bueno, nosotros ahora mismo, la verdad que hay muchísimo problema con el tema de las normas y los límites que se ponen en las familias. Hay un problema con el concepto de educación. Creo que las familias estamos muy perdidas en lo que es educar. La sociedad nos transmite unos valores pues también diferentes y tomamos el concepto de educación en sí se nos va perdiendo por la parte escolar, por la parte pues de los medios de comunicación y al final ahí. ¿Qué nos están llegando? Trastornos de conducta, muchísimos, tanto de violencia, lo que se llama el síndrome de emperador, que son pues con niños adolescentes que agreden a sus padres o a sus madres, incluso bueno, a sus hermanos, que es también violencia ascendente. Luego nos llegan problemas de niños pequeños con problemas de normas y límites, que ahí es donde realmente empieza la violencia y donde es lo que yo hablaba anteriormente. Exacto. De prevención, muy porque bien. Con un adolescente hablamos ya de empezamos a hablar de reeducación y es más fácil siempre prevenir que reeducar. Y luego muchos problemas también pues de acoso escolar y bullying, ¿no? En el aula, que es un tema que realmente está muy de moda, que se habla mucho en los medios de comunicación, en la prensa, y que bueno, que realmente sí que se están dando y creo que es un poco pues por todo al final, estas diferencias que hay en las educaciones y luego que los niños realmente, bueno, pues muchas veces no tienen habilidades sociales ni personales porque no se les favorecen para poder pues gestionar todo este tipo de conflictos que acaban en violencia siempre. Has dicho cosas muy interesantes y que yo quiero incidir un poquito en ellas, ¿no? El tema de los límites. Nosotros siempre pensamos que somos los mejores padres, los mejores tutores o los mejores hermanos mayores, etcétera. Intentamos poner límites. ¿Qué pasa? Que tampoco queremos enfrentarnos a los niños porque en realidad son niños y ahí nos relajamos. Primer error, ¿no? Primer error ya está en querer poner en el límite. Primero hay que generar el hábito, que yo le llamo, porque me gusta más hablar de hábitos que de normas. Si hablamos de normas, hablamos de imposición. Si hablamos de hábitos, hablamos de educación, ¿no? Entonces a mí sí que me gusta formar a las familias en lo que es la adquisición de hábitos. Y a partir de ahí, con las dificultades que nos van generando esos hábitos que queremos que el niño asimile, empiezan los límites. Y ahí es donde realmente está el conflicto emocional del que te hablaba antes. Y luego, pues muchas veces que estos límites se nos producen pues en sociedad, ¿no? En el colegio, se nos producen en el camino hacia la escuela, se nos producen en un cumpleaños. Y por miedo al que dirán o por miedo a que el niño llore y que se nos juzgue, muchas veces ahí perdemos autoridad. Somos muy blandos, entonces, nosotros, ¿no? Sí. No sabemos mantenernos firmes. Yo he dicho esto y tiene que ser así, tienes que comprenderlo, ¿no? Sí, realmente el rol entre persona, lo que queremos hacer, el ser padres, el ser madres y luego muchas veces las diferentes opiniones entre los miembros de la familia al final generan que el niño adquiera una serie de poderes, entre comillas,
que no está capacitado para resolverlos. Y entonces ahí es Claro. donde siempre empieza el conflicto. Y estamos hablando pues de manual, ¿eh? O sea, de educación Increíble. básica, Sí, 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 vamos. sí, sí. Ujú. Bueno, el tema del bullying, por ejemplo, que también está ahora, bueno, pues todos nos preocupamos mucho por si nuestros hijos pueden ser víctimas de un acoso escolar o que nuestros hijos pueden ser acosadores. Es fácil verlo, darse cuenta, porque a veces no existe ese diálogo fluido entre el niño y los padres. Yo creo que realmente sí es fácil si queremos ponernos a ello y Si si estamos tenemos, atentos. si estamos atentos por un lado como padres y si estamos atentos por un lado en la escuela, ¿no? Al final hay un Sí. conflicto en la relación escuela-familia de todos conocidos y que Mm. viene desde hace muchos años. Hay un conflicto en las escuelas por la situación actual y porque se quejan de los recursos y al final por el cambio educativo y los cambios de modelo. Y al final, como siempre, las víctimas de todo esto son los niños. Yo considero víctima tanto al agresor como al agredido. Ajá. Lo que hay es que trabajar una parte u otra y a partir de ahí, si estamos atentos, resolvemos un conflicto. Si no estamos atentos, se genera violencia y estamos ante un problema de bullying. Tanto del niño que no tiene recursos y lo que utiliza es la violencia pues para tener amigos o para captar la atención, como para el niño que no tiene habilidades en la protección de esos otros niños pues que irrumpen en su vida de una manera Claro. más agresiva. Pero bueno, al final a mí sí que me gusta decir que porque se tiende mucho a criminalizar al niño que agrede. Ujú. Y el Y hay niño que que ver agrede qué es una pasa. víctima. Claro, Es una ¿qué pasa? víctima ¿Por qué de tiene ese comportamiento? Claro, ¿No? Y si entonces- escarbas un poquito, quizás encuentres el origen, ¿no? Siempre se encuentra. Siempre. O yo por lo menos, bueno, no es Siempre se que, encuentra. pero trabajando, interviniendo y si, bueno, Sí. si quieres observar dónde está el diagnóstico, y a mí me gusta hablar mucho de diagnóstico educativo, no psicológico, ¿no? Porque siempre derivamos las atenciones hacia la psicología. Y no es porque yo no quiera que se deriven hacia ahí, pero realmente creo que el principio básico es la educación. Si somos capaces de, lo que dices tú, determinar dónde está el conflicto y dónde está el origen de ese conflicto, Entenderemos muchas cosas. entenderemos y seremos capaces de dotar de herramientas o de instrumentos personales para resolver el conflicto, que no violencia. El tema, y volviendo al tema de los límites, porque se me agolpan en la cabeza un montón Sí. de cuestiones, sobreprotegemos mucho a los niños. Totalmente. Los sobreprotegemos, mal sobreprotegidos, porque ejercemos una sobreprotección que limita sus libertades y su independencia en el descubrimiento de su persona. Ese niño que luego no sabrá defenderse solo. Exactamente. Entonces ahí lo que hacemos es no favorecemos autoestima, no desarrollamos habilidades personales y no desarrollamos las siguientes Eso sí habilidades. confiamos poco en nuestros hijos, fíjate. ¿Por qué Pues- no confiamos en que ellos saben hacer las cosas? Pues porque los vemos pequeños, los sobreprotegemos. Sí, pero luego le damos un y móvil, después, le damos exactamente, internet, etcétera. exactamente. Qué contradicciones, ¿eh? Totalmente. Cuando ya consideramos que están Sí. y cuando la sociedad nos exige que ya tengan esos instrumentos de Ajá. relación, pues cuando nos damos cuenta que nuestro niño no es igual al resto, entre comillas, que tampoco me Sí, gusta a sí, mí sí, sí, etiquetar, sí. y entonces es cuando decimos, pero es que no es independiente, es que no es capaz de hacer él solo esto, pero claro, es que no lo hemos educado previamente por esa mala sobreprotección, porque la sobreprotección no protege. Claro. Lo que protege es educar en la independencia, en el, ¿no? Claro, que el niño... metemos al niño en una burbuja. Claro, Ojo, que si sale de la burbuja, a ver qué va a hacer. claro. ¿Cómo trabajáis en Positivando? ¿Con los padres, con los tutores, con los niños, por separado, de manera conjunta? La base de nuestro trabajo es, aparte de la educación, que es lo que llevo todo el rato Sí. diciendo, intervención familiar. O sea, realmente tanto en niños pequeños como en adolescentes trabajamos con el niño, pero siempre tenemos que contar con el apoyo de uno de los adultos, sea el padre o la madre, porque igual que trabajamos con el niño y les dotamos de herramientas o les damos trabajos, ¿no? Pues trabajamos sí. con ellos, sabemos que en el despacho o en la oficina no está la solución. Entonces trabajamos para que vayan ejecutando lo que nosotros les vamos diciendo. Y sin el apoyo familiar sería un fracaso, porque al final quienes tenemos que aprender son los niños, pero que luego tiene que aprender es la familia, que es el referente de ese niño. Entonces lo que hacemos es intervención conjunta. A veces no sabemos qué pasa, qué sucede en nuestra casa con nuestro niño, con nuestra niña, con nuestro adolescente. Ya sabemos que 12, 13, 14, 15 son edades ya más complicadas, quieren su libertad y yo creo que es una negociación constante, se tira y afloja entre los padres y el adolescente. Comenzábamos la charla diciendo que todo tiene solución, que hay que tener voluntad de querer hacerlo bien y a veces vemos que pasa algo y no sabemos identificarlo. Pues de repente pues el niño suspende o no quiere salir cuando antes salía al cine, etcétera.
¿son síntomas de que algo puede estar pasando? Pues son síntomas de conflictos emocionales producidos por una mala relación con los padres, por una mala relación con el hermano, porque de repente pues tienen un conflicto escolar y con los compañeros y hay un problema, conflictos emocionales relacionados pues con el acceso a las primeras relaciones, ¿no? Amorosas. Sí, si hablamos de adolescentes, muchas veces la primera relación sentimental es muy importante y te genera pues muchos bloqueos. Presión escolares hay muchísimas, otro de los temas con los que trabajo y que me vienen a las familias. La presión escolar, la presión de las actividades extraescolares, etcétera. Sí. Queremos super niños. Y los estamos hiperactivizando. Qué barbaridad. En vez de estar pues un poco pensando dejándoles que piensen, que razonen, que se aburran, ¿no? Porque es muy importante el tiempo para... Yo realmente cuando avanzo en mis proyectos es cuando pienso y cuando reflexiono. A ellos no los estamos dejando. Es muy importante las actividades extraescolares, es muy importante que hagan ejercicio y dinamicen y aparte que les viene muy bien para las habilidades sociales, pero es muy importante ese encuentro con el yo. Claro. Y en estos momentos pues le estamos imponiendo nuestro ritmo, porque los adultos queremos ir más rápido de lo que deberíamos de ir también, ¿no? Entonces... Uy, cuántas reflexiones tenemos que hacer, sí. Paula, cuántas reflexiones como padres, como compañeros, como incluso como amigos, ¿no? Que a veces se observa desde fuera el problema mejor que desde dentro, ¿no? Y sí que puede ser también una herramienta útil, pero yo creo que es fundamental. Yo creo que ya se ha roto la barrera, ese quizás un poco de miedo, de vergüenza que existía antes a la hora de pedir ayuda por no saber, entre comillas, educar a nuestro hijo, que todos sabemos, pero oye, cometemos errores, que somos humanos. Afortunadamente esa barrera ya se ha roto, ¿no? Se va rompiendo poco a poco. Yo creo que todavía, una de las labores que hago desde Positivando es animar a las personas a que se informen, claro, ¿no? Porque me parece que es fundamental y que es verdad que no existen manuales para educar, pero es que si existieran no nos servirían, no porque valdría. una parte es la teoría, pero otra es esa teoría aplicada a la práctica y aplicada a tu relación actual, porque no es lo mismo educar a un niño con 5 años, con 6, con 8, que los problemas que puedas tener con 14, con 16. Pero lo he dicho, lo mejor cuanto antes. Cuanto antes, siempre. Me encanta hablar de prevención. Yo creo que en los 8 primeros años de vida es fundamental para el desarrollo de los niños y que en esas edades, si detectas o en el colegio te dicen pues que el niño pues no tiene habilidades motoras suficientes, que va un poco por debajo de la media, pues que no se relaciona con el grupo de iguales. Claro, pues vamos a ver qué pasa, vamos a investigar. Claro, ¿no? simplemente pues, pedir una consulta a un profesional. Claro. Y que te lo comente, pues si es normal, si no es normal, si realmente puedes ir por esta parte, si deberías de cambiar tu estilo educativo, porque cada familia tiene su estilo educativo y a veces con un hijo te funciona, pero con el otro no, porque dice, los educamos igual, y yo siempre digo, nunca educamos son personas igual diferentes. a dos personas, y si los educamos mal, pues mal hecho, porque es lo que dices tú, son dos personas diferentes con necesidades distintas. Bueno, pues es muy interesante todo el trabajo que realizáis en Positivando. ¿Dónde estáis? Y la gente que quiera ponerse en contacto con vosotros. Pues nosotros estamos aquí en Vigo, en el centro, en Serafín Avendaño 12, entre Suelo 2. Y bueno, tenemos la página web, positivando.net, que nos pueden enviar desde allí, contactar con nosotros por correo electrónico, que desde allí ya tenemos el contacto. Y si no, llamarnos al 626-482-596. Perfecto. Y yo allí les atiendo y nos ponemos a trabajar. Pues Paula, muchísimas gracias por contarnos cómo trabajáis en Positivando y seguro que habéis ayudado ya por lo menos